Muy bien, muy Gracias bien. por acompañarnos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, No, es la puerta ahí. Vamos a cerrar un poquito la puerta para que no se acople. Gracias, Francisco. Ahí está. O la otra. Ya voy yo. La ventana. Ahí está. Ahí. Esa. Muy bien. Perdón, cosas que suceden al aire, pero ahí está perfecto, Francisco. Muchísimas gracias. Bien. ¿Todo bien, Tere? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, sí. ¿Cómo va? Acá esperando. Te decía, fuera de aire, siempre activa. Sí, siempre activa. Ahora, bueno, hubo como 3, 4 añitos más o menos de receso, porque después de la pandemia también estuvimos con algunos problemas de salud, pero gracias a Dios ya pasaron. Nunca me di ni cuenta que los tenía, los tenía porque el médico decía que tenía que ir y hacer cosas y estudios, y yo no sentía nada de nada. ¿Qué quiere que les diga? Bueno, soy pero ¿estás bien? Soy extraterrestre, como dice una de mis hijas. Sí, estoy bien, perfecto. Y bueno, muy contenta de hacer esto, esta cuestión de que a mí me gusta tanto la poesía y que hacía muchos años que no hacía esto, pero años, cuando digo muchos son 40 y pico largos, 50, que así sola, ¿no? No sola, porque estoy acompañada con Francisco y en aquellos momentos siempre tuve a alguien que me acompañaba con la guitarra muy bien. Pero bueno, después la he llevado mucho a la poesía, al teatro, ¿no? Y siempre me voy dando cuenta que hago mucha temática sobre la mujer, a veces hasta sin pensarlo. Bueno, son esas cosas, ¿no? Que como mujer me conmueven, me mueven a pensar y a hacer cosas. Vuelvo a repetir, a veces me doy cuenta después cuando pasa. Te sale, está sí, así. cuando empiezo a mirar las fotografías, cuando miro todo lo que concierne a esto, y estoy mirando cosas del pasado y del pasado lejano y del no tan lejano. Entonces, bueno, ahí uno ve y se da cuenta. ¿Y este recital es recuperar poesías que ya habías escrito o es algo No, exclusivo? escribir no, mijo querido. Yo no escribo, Está bien, pero por eso, recuperar algo, pero recuperar poesías claro, de otros mira. años o algo de lo... No, es recuperar esas cosas, un poco. ¿Y sabes qué? Recuperar esa poesía. Tenemos en el repertorio un pequeño poema que yo lo escribí casualmente para dar comienzo a esto, porque esto yo lo hago como una forma cronológica, lo estamos haciendo en forma, digamos, ¿no? Con distintos autores, distintas clases de mujeres, distintos estados, bueno, pero como desde la niñez y seguir hasta el final. Bueno, después rematamos con un final optimista, que damos un mensaje optimista. Bueno, ahí está. ¿Ves? Que me ayuda, porque si no, a veces las palabras no fluyen. 84 años estoy cumpliendo. El día de hoy. Porque ¿Saben por qué lo digo? Para poder, lo que acabo de decir, que no me a veces las palabras no. Pero bueno, contentísima. Feliz cumpleaños. Gracias, muy amables. Bueno, y seguía, estaba, no sé, estaba diciendo sobre digamos, las poesías que... No, bueno, las poesías. Hay una, por ejemplo, que es de cuando yo estudiaba en el año 65. En el año 60 estaba estudiando, me casé y estaba estudiando declamación. En el año 67 me recibí de profesora de declamación, ¿no? Yo soy nativa de Santa Rosa del Río Primero. Iba una profesora ahí a dar, y por esas cosas, no sé, de la vida, que yo no pensaba ir a estudiar ni nada porque yo estaba trabajando, no tenía tiempo, se dio de que fuera a reemplazar a una chica que ya estaban sobre el momento de casi de dar el trabajo final, ¿no es cierto?, de la academia, y lo hacían con nada menos que con un acto de una obra de García Lorca, que es uno de mis preferidos, mi primer preferido, digamos. Bueno, que se llamaba, bueno, Tere,
Ahí estamos. Bueno, ya se los voy a decir. Mariana Pineda, era la historia de ella. Y bueno, y fui ahí, de ahí quedé sin pensar y empecé a estudiar. Bueno, y me recibí estando embarazada ya de mi segunda hija. ¿No? Primero nació Rani, de Cuncay, María Victoria, estaba yo ya bastante. Bueno, y ahí tenía una de las poesías que voy a decir hoy, del año 1967. Y cada tanto uno la recuerda y ahí es lo que hablábamos esa noche que te digo con César y con Carmen, donde dice, ¿por qué no haces eso de nuevo? Claro. César Rizzi y Carmen Moyano te incentivan un poquito a hacer algo de esto, ¿no? Sí. Entonces, y ahí es donde, bueno, ya empezamos a pensar eso, como digo, sale este joven, y ahí está. ¿Cómo te sumas, Fran, en este proyecto? Un día estaba estudiando en mi casa, en uno de mis momentos de estudio, y recibo un hermoso mensaje de audio de 2 minutos 47 segundos. No, pero yo siempre me quejo de los audios largos, pero de la tele no me voy a quejar, primero porque ya es una poesía escucharla, aunque sea por celular, y segundo porque además me tiró la propuesta, me dijo lo que quería, me dijo lo que necesitaba de mí, y de una forma tan detallada y tan precisa que ni siquiera le tuve que preguntar ninguna duda, porque ya en ese audio ya estaba todo detallado y minuciosamente lo que necesitaba, y yo la verdad que lo que ella necesitaba era algo que yo no tenía ni idea, ni estaba para nada acostumbrado, porque como les decía fuera del aire, es algo que los músicos no tocamos habitualmente, tocamos música, canciones, y en este caso no toco canciones, sino como ella dice muchas veces, pongo la música y la guitarra al servicio de la poesía, para acompañarla, para darle un marco estético, claro, sonoro al que ella ya le da. Que no hay tiempos ahí. No hay pulso, no hay el pulso lo lleva la poesía o quien la recita, digamos. Entonces, sí, eso, bueno, y fue un trabajo que para nada fácil, pero de lo más enriquecedor a nivel artístico. ¿Hace cuánto que vienen? Y esto fue en mayo, me parece. Mirá. En mayo hablamos y empezamos a ver. Empezamos a juntar. Porque pues no sé si fue en mayo, porque en esos días, cuando empezamos yo en esos días, me habían pedido que haga un poema, también español, ahí para en la torre Céspedes, que había un evento por el día de los museos, era una sola poesía. Una sola poesía que duraba 8 minutos, era una poesía que contaba como varias. Es como una obra de teatro, ¿viste? Donde que hago todos los personajes, es así. Hay un relator y hay personajes, tipo como los bululús de la antigua España. Bueno, no tan así, porque el bululú hacían todos los sonidos onomatopeicos con los animales, hacían a todos, ¿no? Bueno, iban por los pueblos, nosotros acá. Entonces él me había empezado y le digo, ¿te gustaría intentar que hagamos? Pero 2 ensayos, habíamos ido para ver cosas y estábamos viendo otra cosa. Le digo que me han invitado a hacer eso ahí. Bueno, ahí fue lo primero y después lo segundo, decilo vos. Y quiero aclarar que lo primero salió hermoso, por lo menos en mí, superó ampliamente mis expectativas. Yo me encontré en un lugar que no esperaba como músico. Y profecía de Rafael de León, la profecía, y de ahí era para tomarlo para una cuestión después de hacer un conversatorio sobre las distintas formas en que se actuaba antes cuando los hijos, viste, Claro, porque habla resumiendo, habla un poco de la vida, o sea, una persona se entera que quien había sido su novia de la infancia se va a casar con otro. Y entonces empieza a repasar desde que se conocieron y todo, y cómo la reacción de los padres, la reacción de la madre, cómo se comportaban la familia y la sociedad. Y entonces después se debatió en la torre, después de la poesía se debatió. Sí. Y estuvo muy bueno el intercambio que hubo entre las personas y todo. Después de eso tuvimos una segunda invitación de parte del Museo Jesuítico Nacional de Jesús María. Se inauguró el Congreso de Caminaría Histórica y en la bodega tuvimos la oportunidad de recitar ella, y acompañar yo por supuesto, un poema que no recuerdo de quién es en este caso. De Efraín Bischoff. Nada más ni nada menos. Sí.
que se llama Responso por un lugar y habla sobre la muerte de Facundo Quiroga. Y también tocar en ese lugar, en la bodega del Museo Jesuítico, que es un lugar con más de 400 años de historia, también fue una experiencia hermosa. Y bueno, ya como después de esas 2 pruebas de fuego, dijimos, estamos listos para lo grande. Y que era justo en esta fecha también, o sea, daba justo para hacer la previa del Día de la Madre. No lo estábamos pensando en un principio así, no sé. Queríamos que sea cerca de una fecha alusiva. Alusiva, porque yo lo pienso más para el Día de la Mujer, porque no es que vamos a hablar precisamente de hay un solo poema que hace alusión a una madre, que es el del doctor Daniel Hansen. Bien. Bueno, y los demás son las mujeres más descabelladas, más locas, más santitas, más buenas, más una niña pequeña que va creciendo, mujeres hermosas como Gabriela Mistral, que termina ella, bueno, diciendo, hablándole a los niños, a sus alumnos, bueno, y todo. Hemos pasado antes por por Alfonsina Storni, bueno, mucha gente, mucha cosa, y una cosa, y hay uno de los que es una prosa poética que yo tomé desde de los monólogos. Se puede decir al aire. De los monólogos de la vagina, uno de ellos, que el yo... más fuerte, el más fuerte. Sí, que esa es una obra que hice junto con Rogio, Elba Rosa Rogio, y una persona que se fue de acá, que era Alicia Ramírez, que fueron, y lo hicimos, las dimos en muchísimas partes, por acá por la zona, y acá repetido 2 veces en la colonia, en Jesús María también, fuimos a los barrios, estuvimos, bueno, Villa General Mitre, en muchos lugares. Dije Córdoba, creo, ¿no? También fue, bueno, todo. Entonces, dentro de esa obra hay una parte donde habla, yo lo voy a decir así ahora, el momento del parto. No voy a decir como lo digo ahí después. No hay que adelantar nada. Claro, sería el momento antes del parto, trabajo de parto. Voy contando eso, visto desde una madre de un joven, que este joven no era hijo de su vientre, era un chico adoptado, una persona adoptada por amor. Y ese joven, con su esposa, cuando van a tener el hijo, están madres, las 2 madres se hacen presentes. Y ahí transcurre todo. Sí. Bueno. Eso también está dentro del tema. Muy bien. Repertorio. Sí. Tenemos algo como para anticipar. Cuando gestionamos y producimos esta visita, no era la idea anticipar mucho de lo que va a ser el espectáculo del viernes, pero sí con la consigna de aunque sea un poquitito. ¿Se puede? ¿No se puede? Tere, es tu decisión esto, pero bueno, mira, la invitación está... Yo no voy a decir nada de lo de él. No pensaba decir nada. Voy a decir un poema corto que es un poema que me parece que siempre está bien en todas partes y en todo lugar. Un hermoso mensaje de Amado Nervo, y se llama En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanzas fallidas, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hieles o mieles sabrosas.
Cierto, a mi lozanía va a seguir el invierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Excelente. Bueno, Tere, esto es un anticipo de lo que va a ser este recital poético. Sí. Viernes, invitación hecha, entrada 10.000 pesos para los que quieran asistir. Ahí ponemos nuevamente la invitación en la pantalla del canal 907. Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. El horario es a las 21:30. Sí, con muy poquito margen de tolerancia por una Puntual. cuestión de respeto, Bien. principalmente a la gente que llega a horario como se convoca. Y bueno, recomendamos que vayan a las 9, vayan a las 9. Sí, vayan antes, ahí hacen Sí. la previa, reciben su programa de mano, ya acreditan su entradita y ya están listos para ocupar la sala. Recomendamos que reserven porque, bueno, Sí. está activa la reserva y no queremos sobrevender el espectáculo o ofrecer más entradas de la capacidad de la casa. Que bueno, agradecemos generosamente el espacio que nos han cedido y la colaboración con esta obra. Así que Ahí está el teléfono también en pantalla para los que quieran reservar lugar. 3525-5169-21. Exactamente. Bueno. Sí, Bueno, Tere. quiero decir como último que esto lo hacemos como un acto de celebración y una manera de honrar las historias y luchas de las mujeres. Así también nuestras emociones y contradicciones. Ujú. Bueno, eso quería decir. Bueno, Que creo que no lo dije antes, por eso lo había notado porque me Bueno. pensaba que podía. ¿Quién dice que no lo repitan en marzo del año que viene, seguramente? Sí, sí. Probablemente tendremos que ir a Jesús María. También. Porque nos están esperando. Sí. Bueno, hay tiempo para tramitar esa presentación. Ayer, hoy y siempre se llama. Ayer, hoy y siempre, exactamente. hoy siempre mujer. Mujer. Así es, ayer, hoy y siempre mujer. Gracias, Fran, muy amable. Gracias, Ariel, Mari. Gracias. Tere, que sigas teniendo un feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Y Hoy no hay Era tiempo justo el día hoy que- no, que no la hay tiempo de vinimos a invitar. celebrar nada, no Bueno, se puede. Lo vamos a hacer el estamos viernes. trabajando. Sí, el viernes post-evento. sí, quizás. Exactamente. Bueno, gracias nuevamente por la visita. Gracias a Gracias a ustedes, ustedes. muy amables, buenos días.